Nunca es tarde para empezar tu aventura. Descubre qué juego de Pokémon deberías jugar y por qué. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vamos a hacer una tier list de los juegos por los que deberías empezar a jugar si es tu primera aventura Pokémon. Seguramente habrás pensado, bueno, puedo jugar los Pokémon en orden y ya está. Pero la verdad creo que de primeras no merece la pena jugar todos y a mi modo de ver hay juegos que de la misma generación son mucho mejores que otros. Y de eso va a tratar el vídeo. La tier list funcionará de la siguiente manera. De cada generación elegiremos una versión como la mejor y más recomendada, sobre todo guiándome por mi experiencia jugando. Por cierto, también sería muy interesante ver vuestro tier list en los comentarios. ¿Qué recomiendas a tu amigo que nunca ha jugado Pokémon? Incluiré alguno de Nintendo Switch, pero no comentaré de las últimas generaciones, más que nada porque no hay mucho donde elegir y la verdad no me llaman tanto la atención para el top. Iremos desde la primera generación hasta la séptima generación, que es donde más juegos de Pokémon encontramos, y sí, creo que no hace falta jugarlos a todos. Así que, ¡empecemos! En la primera generación tendremos la región de Kanto, para muchos la más conocida. Contaremos con varios juegos, entre ellos Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, además de las versiones de tercera generación Rojo Fuego y Verde Hoja, e incluso Pokémon Let's Go Pikachu, que solo es jugable en Switch. Aquí sí tenemos que elegir una versión, sinceramente creo que para empezar la aventura es mejor Pokémon Rojo Fuego o Verde Hoja, ya que notaremos muchas mejoras respecto a las primeras versiones. Algunas de ellas es que tendremos mejores gráficos y sonido, sí, incluso tendremos hasta color. Además de un diario incorporado, Pokémon exclusivos y más postgame, ya que contaremos con las Islas 7. Si no elijo la nueva versión de Pokémon Let's Go Pikachu, es más que nada porque a mi modo de ver, como remake, pues no tiene la esencia tan marcada como los juegos originales. Aunque la historia sea la misma, creo que las versiones antiguas merecen más la pena. La segunda generación incluye a Kanto y Johto, con los juegos Pokémon Oro, Plata y Cristal. Como remake encontraremos Pokémon Heart Gold y Pokémon Soul Silver. Aquí vuelven a ganar los remakes, ya que sigue la misma trama que Oro y Plata, pero con muchísimas mejoras. Contaremos con nuevos gráficos y sonido, la historia de Pokémon Cristal con Suicune y el Pokémon Seguidor. Creo que son razones suficientes, incluso podrías saltarte Rojo Fuego y jugar directamente Pokémon Oro Corazón, ya que aunque no tenemos la historia de Kanto, sí que podremos pelear con sus líderes y haríamos un 2x1. En la tercera generación viajaremos a Hoenn, también es una de las regiones más conocidas. Aquí tendremos Pokémon Rubí y Zafiro, además de Esmeralda. Los remakes fueron Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, que trajeron el 3D y Mega Evoluciones. La verdad que esta generación se me hace muy complicada, ya que es mi favorita en cuanto a combinación de jugabilidad e historia. He disfrutado muchísimo con esta generación. Si tuviera que elegir uno con el que empezar, lo haría con Pokémon Esmeralda. Contaremos con toda la historia de Rubí y Zafiro, además de incluir la historia de Rayquaza. Y algo único que puede ser un punto positivo para muchos es que podremos luchar en el frente de batalla, algo que no está incluido en Rubí Omega, y para mí fue todo una decepción en verdad. Y si te preguntas ¿qué es el frente de batalla? Pues era un postgame alucinante donde tenías un montón de edificios de combate. Podías combatir en combates dobles, solo, con Pokémon que a lo mejor solo luchen por naturaleza, en plan tú les sueltas ahí y luchan como les apetece. Tenías un montón de desafíos para hacer en ese frente de batalla. Y por eso digo que para mí era muy importante. Es verdad que a otros jugadores a lo mejor no les importa porque ni siquiera lo pisaron y no les importaba ni siquiera jugarlo. Pero la verdad que a mí me gustaba y pasé muchas horas ahí haciendo mis equipos para poder avanzar en todos los edificios del frente de batalla. Obviamente Pokémon Rubí Omega también es una buena opción, sobre todo si buscas mecánicas más actualizadas como las Mega Evoluciones, Ultra Vuelo y gráficos 3D. La historia entre Esmeralda y Omega Rubí cambia muy poquito,
por lo que esta elección te la dejo a ti, ya que para mí el único fallo de Omega Ruby es que no tiene el maldito frente de batalla, pero puede que a ti eso no te importe, y si no te importa, yo te recomiendo Omega Ruby. En la cuarta generación tenemos la región de Sinnoh, donde encontraremos Pokémon Diamante, Perla y Platino, además de las nuevas versiones de 3DS Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Creo que los remakes no están mal, pero obviamente creo que Pokémon Platino de NDS sigue siendo la mejor opción. Contaremos con la base de la historia de Pokémon Diamante y Perla, pero con más Pokémon e historia como estamos acostumbrados. Por lo que creo que es la versión perfecta para esta generación. También puedes jugar la nueva versión de Switch, pero la he probado y sinceramente me quedo con los originales. Esto también es a gusto personal, ya que la historia es la misma que Pokémon Platino básicamente. Para la quinta generación viajaremos a Unova, aunque aquí ya dejamos de tener esa tercera versión que para mí siempre era la mejor. Contaremos con Pokémon Blanco y Negro y Blanco y Negro 2. Aquí es verdad que elegir uno es más a gusto personal, ya que bueno, cada juego tiene una historia diferente. No son juegos muy largos y creo que esto es perfecto para jugar los dos, aunque si quieres elegir uno realmente te diría que juegues el primero, ya que el segundo es unos años después y aunque la historia es diferente, tampoco vamos a ver tantos cambios entre las dos versiones. En la sexta generación llegaremos a Kalos, con dos juegos únicamente, Pokémon X e Y. Aquí elegir es más de elección propia, aquí por primera vez tendremos mega evoluciones, modelados 3D y mejores combates. La verdad, una generación de transición muy decente que recomiendo, aunque sea de pasada. La séptima generación es la última que tenemos de 3DS, con Alola de región principal. Contaremos con Pokémon Sol y Luna, además de la reedición de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Es decir, que el único que jugué fue Pokémon Ultra Luna, que tiene la historia un poco cambiada por los Ultra Umbrales. Se supone que es algo alternativo por la inclusión de estos umbrales que van entre dimensiones. Sinceramente creo que con que juegues Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna tienes suficiente para conocer de sobras esta generación, ya que la historia es parecidilla y es como un mundo alternativo con Ultra Umbrales, que la verdad nunca entendí por qué sacaron Sol y Luna para un año después sacar las nuevas versiones, sinceramente. No te vas a perder mucho jugando únicamente Ultra Sol y Ultra Luna, que es la versión que recomiendo. Y aún así, a mí se me hizo bastante peñazo, siendo sincera. Se me hizo un poquito difícil al principio, pero la verdad, en cuanto le veas a tus Pokémon, Pokémon Sol y Luna o Ultra Sol y Ultra Luna se hacen muy rápidamente. Creo que en la actualidad es un lío empezar a jugar Pokémon, sobre todo para nuevos jugadores, ya que sobre todo de las primeras generaciones tenemos un montón de juegos. He de decir que todo es según mi experiencia y opinión personal. Obviamente sé que cada jugador es diferente y que puede que a ti te interesen más los juegos actuales o remakes, por lo que es completamente lícito también. Me gustaría saber qué pensáis, si cambiaríais alguno o añadiríais otro de Switch. La verdad tengo ganas de ver qué pensáis, a ver cómo empezaréis vosotros a jugar Pokémon o qué recomendarías a alguien que quiere empezar a jugar Pokémon. La verdad, espero que os haya gustado muchísimo y si te ha ayudado pues espero que dejes ese buen likeazo para que así pues pueda ayudar a otros. Y si te ha gustado suscríbete con la campanita ya que así podrás estar al tanto de todos mis vídeos, que sí, tienes bastantes en mi canal. Y nada, espero que disfrutes del próximo vídeo que te va a salir aquí a la derecha. Y bueno, si todavía no te has suscrito, pues tienes el de la izquierda, ¿por qué no? Qué bueno era Pokémon Esmeralda. El frente de batalla, batallas infinitas. ¿Por qué cojones lo quitaron de Omega Ruby? ¿Por qué narices no lo incluyeron?